Buenas noches, mi nombre es Juan Rebolledo, hago parte del programa Ingeniería de Software. A continuación voy a hacer una breve explicación de los diagramas. Ok, el primer diagrama me dice su función es para determinar qué tipo de triángulo es. Entonces para eso debo definir las variables, que son los lados, porque con respecto a los lados yo determino qué triángulo es. Ok, entonces como sabemos, un triángulo está dado por tres lados. En este caso yo denoto como A, B y C. Entonces lo primero es ponerte mensajes, por decirlo así, para que te esté guiando. Se llaman salidas acá. Entonces, por ejemplo, aquí hago la presentación del programa, de qué trata, para qué te sirve. Te pido que por favor ingreses las variables A, B y C y te pido que empieces por A. Aquí me ingreses el valor. Esta forma es para ingresar el valor. Listo. Luego te pongo un condicional de que A no puede ser, tiene que ser mayor, no puede ser menor o igual a 0. Esto se llama mientras que, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números enteros. Entonces te pongo aquí que en caso de que sea igual a 0, te diga esto: el valor ingresado al lado A debe ser un número entero mayor a 0. Y te pido por favor de nuevo que ingreses el valor. Este proceso lo repito hasta C. Ya después de aquí debo decirle al diagrama cómo determinar los triángulos. Entonces, si A igual a B, o sea, ya hay dos lados iguales, y A igual a C, o sea, los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero. Si hay dos lados iguales y uno desigual, es isósceles. Y si hay los tres desiguales, o sea, no para todo, no son iguales, es escaleno. Listo. Esto es muy sencillo, hay que saberlo interpretar. Vamos con el segundo ejercicio, que es más complejo. ¿Listo? Entonces, este ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, determinar la existencia y la posición de un elemento en un arreglo de 10 posiciones. Recordemos que arreglo es como especie de un vector, o sea, algo en el espacio, como un intervalo. ¿Listo? ¿Cuántas entradas tiene una variable? La posición de la variable más bien. Listo, entonces, yo primero defino, te doy una descripción del programa, que es esto, con esta salida. Te hago, pongo esta opción que es para que sepas de que estoy hablando de estos valores. A, que es cualquier variable, debe ser, está entre las posiciones 1 a 10. Listo, entonces, te pongo aquí la comparación entre dos variables, B, A, porque esta A es del para que y B son los valores que tú vas a ingresar. Listo, entonces, aquí te hago la pregunta, a ver, ¿qué acción crees que realice el programa? Si determinar la posición o el valor. Entonces, dijiste 1 si quieres saber que haya mencionado la posición del arreglo, o sea, si existe, qué posición tiene ese número. O sea, tú indicas la posición y te muestra el número. Y 2 si quieres digitar el número y te diga en qué posición se encuentra. Listo. Entonces, aquí te pongo mientras que, porque B tiene que ser igual a 1 o 2. Mayor de 2 ya es absurdo. O puede ser igual a ese valor. Entonces, en el caso de que sea mayor a 2, te pongo este condicional, el valor de B no puede ser menor de 2, por favor ingresarlo nuevamente. Listo. Ahora vamos a esta parte. ¿Okay? Entonces, este B igual a 1 yo te lo pongo para que el programa sepa qué hacer en caso de que sea igual a 1 o en caso de que sea igual a 2. Es decir, que el sí es B igual a 1 y el no es B igual a 2. Entonces, en el caso de que sea igual a 1, yo te voy a determinar a ti, voy a poner la posición y me va a salir el número. Entonces te pongo aquí, ingresa el número, o sea, posición, y mientras que C no puede ser, te pongo mientras que C no puede ser mayor que 10. ¿Por qué? Porque recordemos que el arreglo es de 1 a 10 números, entonces ponerte una posición 11 no existe. Por eso te sale aquí, por eso pongo no existe.
En caso de que pongas uno mayor, te lo vuelvo a repetir. Y listo. Y esto que está aquí es un vector. La comparación entre tres variables. Debido a que para yo determinar esa posición debo saber el recorrido de toda esa variable. O sea, la variable, qué valores tiene adelante, qué variables tiene atrás. Todo ese recorrido. Y aquí te pongo qué valor es. El valor es este número que está aquí. Listo. Ahora vamos con la otra parte en caso de que no. Que tú vas a ingresar el valor para decirte la posición. Entonces te pido ingresarme el valor. Listo. Y esto que está aquí es un vector para hacer la comparación en esas tres variables. Listo. Porque aquí necesito utilizar tres variables para todo. En el caso del 2. Entonces te pongo otra vez el para qué. Para saber que estamos hablando de ese arreglo de 1 a 10. Entonces te pongo aquí. En el caso de que B, que cualquier variable, sea igual a M, o sea, B y M sean iguales a D, esto tenga su respectivo valor. O sea, todo esto que está aquí, todo esto, es la comparación entre las tres variables para yo determinarte en qué posición se encuentra dicho número. Entonces, para que esto sea posible, h, que es el valor, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Porque si yo no, en los valores de los arreglos, o sea, los 10 valores que voy a ingresar, no puede haber un número mayor que 0. Entonces, esto es un condicional porque si así esta decisión tiene que ser mayor a 0 y en caso de que sea mayor que 0, te doy la posición. En caso de que no sea mayor que 0, no existe. Listo, esto es todo. Vamos a correr los programas para comprobar que sí están funcionando. Listo, entonces está el triángulo aquí. Bueno, vamos a correr. Aquí no está corriendo. Vamos a ingresar tres valores iguales para que nos dé equilátero efectivamente. Y ahí está funcionando. Vamos ahora con este. Vamos a ingresar los 10 valores. Listo, entonces yo le doy 1 para saber en qué posición se encuentra. Para saber de la posición al número. Entonces, ¿qué número está en la posición quinta? El 14. Listo. Entonces, el otro caso. Vamos a ingresar los 10 valores. Listo, 2. Entonces quiero saber en qué posición se encuentra el 14. Ya sabemos, como de ahorita. Posición 5. Listo. Algo que también quiero mostrarles es en el triángulo para que vean cómo funciona el mientras que. Entonces, yo pongo por ejemplo lado A igual a 0, me dice, me bota error y me pide nuevamente que ponga el valor de A. Si sigo poniendo 0, me lo va a seguir botando. Conociendo más, con gusto.